Bienvenidos a 52 News, el noticiero semanal más objetivo de todo Morelia. Yo soy Irán Vázquez. Y yo, Daniel Luna. Primero vamos con una nota de nuestro compañero Ricardo Nava, quien nos hablará de la similitud entre los periodistas mexicanos y los corresponsales de guerra en todo el mundo. Periodistas en México que cubren noticias relacionadas con el crimen organizado sufren niveles de estrés traumático comparables con los corresponsales de guerra, de acuerdo con un estudio científico. La encuesta fue realizada por el Dr. Anthony Feinstein, profesor de psiquiatría de la Universidad de Toronto, quien hace 10 años publicó un estudio sobre el trauma y el estrés entre los reporteros de guerra. Además, Feinstein halló que 25% de los 104 periodistas encuestados reportaron que han dejado de cubrir noticias del crimen organizado debido a intimidaciones dirigidas a ellos o a sus familiares, y que los periodistas reportaron más síntomas de estrés postraumático, depresión y problemas psicológicos que otros colegas. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista, en parte debido a que las organizaciones criminales tratan de influir en las noticias. México ha sido uno de los países más mortíferos para la prensa en forma continua durante los últimos 15 años. El nivel de impunidad es alto, pues en raras ocasiones los asesinos de periodistas son juzgados. El estudio de Feinstein, realizado con la ayuda del Instituto Internacional de Seguridad en las Noticias, fue el primero de ese tipo sobre los efectos de trauma en periodistas que cubren un país que no se encuentra en guerra. Feinstein halló que más del 70% de los periodistas viven en la provincia donde ocurre la violencia contra el crimen organizado. Casi la mitad de ellos conocen a un colega asesinado por miembros de organizaciones criminales y 1 de cada 10 tenía un familiar amenazado. El trabajo emblemático de Feinstein, Vidas peligrosas, los hombres y mujeres que reportan la guerra, expuso los traumas que sufren los corresponsales de guerra. Ahora, el experto dice que los periodistas que tienen signos de daños psicológicos es similar a los datos de reporteros de guerra. El Dr. Anthony agrega que a diferencia de los corresponsales de guerra que entran y salen de la zona de conflicto, la mayoría de los periodistas mexicanos estudiados trabajan y viven en las áreas donde existe una violencia extrema. No tienen ningún respiro de esos riesgos. Muchas gracias por tu nota, Ricardo. Ahora nuestra compañera Karina Cuevas nos preparó una nota acerca de las funciones que tienen los corresponsales de guerra. Vamos contigo. ¿Qué es lo que queda tras una guerra? ¿Qué permanece en la mente de la gente tras un conflicto armado? Desde sus inicios, los corresponsales de guerra han conmocionado al mundo revelando el horror de la guerra en el mismo momento en el que está sucediendo. Muchos periodistas arriesgan hasta el límite para conseguir información. Está claro que sin su extraordinaria labor no podríamos ejercer nuestro derecho a mantenernos informados. Gran parte del flujo informativo mundial es consecuencia de la labor esforzada, cotidiana y muchas veces anónima de la gente que trabaja en una zona de conflicto en la que no sabe lo que puede encontrar. Lo mejor es prepararse para lo peor. Trabajar como corresponsal de guerra implica tener que ser profesional, poder mirar por la cámara y olvidarte de todo lo que hay alrededor. No involucrarte, intentar pensar que en realidad no estás ahí y lo que estás viendo son las fotos que ya has hecho y que las están publicando en un periódico o que las estás viendo en el televisor. La persona que se quiera dedicar a ser corresponsal tiene que pensar mucho en su familia y en que es un trabajo muy sacrificado. Quitarse de la cabeza todos los estereotipos de aventureros, de superhombre, porque es mentira. Somos de carne y hueso, porque es mentira. Somos de carne y hueso y hay que tomar en cuenta que cada uno de los momentos que se van a vivir serán complicados. Por supuesto, ser independientes y sobre todo tener en cuenta que una imagen no vale la vida de nadie.
Informó para 52 News, Karina Cuevas. Muchas gracias por tu nota, Cari. Ahora, nuevamente vamos con nuestra compañera Karina Cuevas, quien nos preparó una entrevista. Vamos contigo, Cari. Fui de las personas que registró el movimiento de Cherán y los movimientos armados que vinieron posteriormente en el estado. Bueno, yo personalmente tengo un sistema de seguridad interno mío, que cuando me pasan los estados que más violencia sufre, y por esa cuestión uno no lo dice a los medios y no lo saca, como por ejemplo al compañero de Veracruz que le pasó, ¿no? O sea, él lo denunció públicamente y eso no duró ni 15 sábados. Y con los políticos, que la verdad no tienen que tener más miedo a esto porque influyen mucho, ¿no? Y otra de las cosas son algunos de los movimientos que se generan en Michoacán que a veces no entienden, ¿no? El trabajo de uno, o sea, por uno pagan 1000, porque nos ha tocado ir con los normalistas, con maestros y que nos quieran agredir, ¿no? Pero nosotros no somos en contra de ellos, no estamos hablando en contra de ellos, ¿no? Siempre hemos hecho un trabajo más apegado a la sociedad y más apegado a la realidad. Son partes del trabajo que uno no predice nada. O sea, puede ser un esquema de trabajo, pero cuando van pasando las cosas, van sucediendo cosas y es ¿cómo se llama? Es impredecible. Y obviamente uno cuando está en esas situaciones, una foto no vale. Muchas gracias, Karina. Ahora vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es 52 News. ¡Hey, niño! Cuando estés en el cole, ¿quién va a cuidar a tus juguetes de las garras del perro? ¿Los soldaditos de plástico? ¿El robot a pilas gastadas? ¡Ja, ja, ja! Si ganas la promo de Patitas, acuérdate de mí. Segunda góndola a la derecha, soldado. Patitas te regala 1 hora en una juguetería para llevarte lo que quieras. Ingresá Patitas, más fecha y hora de cualquier paquete en la web o vía SMS y podés ser uno de los 5 ganadores. Además, hay cientos de increíbles premios. Con Patitas, la diversión nunca termina. Regresamos a 52 News. Ahora vamos con nuestro compañero Christopher Bedoya, quien nos tiene una nota preparada acerca de las diferencias entre cubrir conflictos y corresponsales de guerra. Vamos contigo, Chris. Las muertes que han provocado las luchas entre cárteles por conseguir territorios para vender droga en México no son motivos suficientes para considerar una situación bélica en el país. Por lo tanto, la labor periodística no es considerado corresponsalía de guerra. A partir de la década de los 2000, la guerra entre cárteles y lucha contra el narcotráfico en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Nayarit, Michoacán y Tamaulipas se hizo presente con ataques violentos entre personas implicadas y exteriores a los conflictos, por lo que México fue y es sinónimo de guerra. Es costumbre saber que se vive en una época de inseguridad, pues los problemas, a pesar de las decisiones de los gobernantes, siguen dejando graves índices de mortalidad ante los enfrentamientos. Según la Real Academia Española RAE, bélico posee un adjetivo perteneciente a la guerra,
por lo que a su vez el conflicto se refiere al desvanecimiento o rompimiento de la paz entre dos o más potencias. Es evidente que la paz en México deja cuestionantes por las rupturas que se han sufrido por los enfrentamientos entre narcotraficantes. Pero las luchas que se han realizado al paso de los años 2000 en su mayoría han sido por movimientos ilegales en busca de territorio, los cuales no representan en su mayoría una autoridad o superioridad evidente que pueda cambiar radicalmente el control del país. Cabe señalar que el periodismo actual en México se ha ido adaptando a las situaciones de violencia de manera empírica, sin que exista una especialización para abordar temas como el narcotráfico o el crimen en todas sus extensiones. El periodista se ha ido adaptando a la situación de inseguridad que se vive en el país y no ha logrado especializarse, pero esto también se debe a las conveniencias y alianzas políticas que se ha establecido entre grupos delincuenciales. Al hacer referencia sobre los enfrentamientos que debe de suscitar el periodista, se constata que no se puede hablar de una corresponsalía de guerra en México, aun a pesar de la similitud de peligro que se puede tener en un conflicto bélico. Informó para 52 News, Christopher Bedoya. Muchas gracias por la información, Chris. Ahora vamos con nuestro compañero Rodolfo Ayala, quien nos tiene preparada una entrevista con un fotoperiodista. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Augusto Rodríguez. Trabajo como fotoperiodista y reportero gráfico para ABC Noticias, Radio Nacional. Soy colaborador de 24 horas, de 1+1 y Efecto TV a nivel nacional. Colaboro también y formo parte del equipo de la Línea del Frente a nivel estatal, el cual es un medio libre y sin censura. En gran parte es una problemática que aborda a nuestro gremio debido a los convenios que se llevan a cabo particularmente en nuestro estado por parte del gobierno estatal con varios directores de medios pues impresos, televisoras, digitales y demás. Entonces, pues no en su mayoría, pero sí existe una compra de opiniones y pues básicamente de periodistas en general. No creo que sea ninguno de los dos. El periodismo como tal es un ejercicio de comunicación que se desempeña para dar a conocer nuestra realidad, los hechos, tal cual y pasan. No tendría por qué manipularse la información, ni decirse ninguna mentira, ni exagerar, ni jugar para ninguna de las partes. El periodismo yo considero que es una de las profesiones más simbólicas que existen dentro de nuestra cultura y nuestra sociedad como tal cual. Y pues no lo considero ni un arma ni un obstáculo. Lo considero un ejercicio de comunicación. Sí, en varias ocasiones hemos estado en coberturas en las cuales nos hemos, pues no cruzado en el camino, sino como tal cual hemos estado en la cobertura y hemos tenido la problemática de estar en las incidencias, ¿no? en el lugar de los hechos. Y pues más que nada en Michoacán, pues sí es un problema muy latente entre la problemática que existe por, pues no sé, la fuga de ingresos, la corrupción, la explotación de minerales, la problemática pues el narcotráfico, el crimen organizado, grupos armados, autodefensas, normalistas, maestros, etcétera, etcétera. O sea, como les reitero, trabajamos para medios nacionales y como tal necesitamos estar en cobertura estatal. Entonces, pues sí hemos estado en peligro muchas veces. Sí, cambia la percepción de la situación, cambia la percepción de nuestras vidas. Muchas veces llegamos a temer por nuestras familias, ya ni siquiera por nuestra propia seguridad, sino por lo que le puedan hacer a nuestras esposas, nuestras madres, nuestros hijos, todos nuestros familiares. Es muy peligroso y muy delicada esta profesión, pues
En nuestro desempeño como corresponsales, pues sí es delicado, no tenemos la certeza de que vayamos a regresar a nuestras casas o si vayamos a regresar y todavía estén nuestras familias presentes. Muchas gracias por tu información, Rodolfo. Ahora vamos nuevamente contigo para ver la entrevista que realizaste acerca de las consecuencias que tienen los fotoperiodistas al cumplir su labor. Bueno, yo soy Armando Solís Oseguera, yo soy de Uruapan, Michoacán. Soy actualmente corresponsal del diario El Universal. Cuando yo empecé a hacer fotografía, lo hacía más por hobby que por trabajo, y surgió precisamente la oportunidad. Un amigo me informó de una vacante que había en un portal web, y ahí empiezo mi primer contacto con el fotoperiodismo, ¿no? Después surge la posibilidad de ingresar a La Voz de Michoacán, y ahí es donde pues, puedo decir que descubro el gusto que me da realizar mi trabajo. Sería minimizar cualquier otro hecho, decirte que nada más se exponen en los enfrentamientos o en estas situaciones, ¿no?, que les llamamos de peligro, de riesgo, pero pues realmente lo expones prácticamente todos los días, ¿no? El fotoperiodista ha experimentado un cambio muy drástico, ¿no? Al ser una figura muy vulnerable ya en cualquier situación, ¿no? Ya no necesitas estar enfrente de personas armadas para ser vulnerable. Hoy en día cualquier persona se siente con el derecho, ¿no?, de golpearte, de amedrentarte. Debemos también entender, ¿no?, la parte del que está al frente de la cámara, ¿no? Se utilizan luego muchas imágenes para tergiversar lo que pasó. Luego la gente lo asocia con que si tú traes una cámara, eso sale en la televisión y el presentador de tal o cual canal o de tal noticia ya dijo algo que no les parece. Entonces quien está yendo a cubrir, pues vuelve a lo mismo, se vuelve vulnerable porque esa es la persona más cercana a la que tienen para reclamarle, ¿no? No tengo nada en contra de los compañeros que escriben, ¿no?, o que hacen reportes, pero lamentablemente el fotoperiodista es el que está en el lugar, ¿no? Nosotros no nos podemos inventar una foto. Nosotros sí hablamos de lo que vemos, y muchas veces el periodista que escribe no lo hace, ¿no? Ya no vas a pensar lo mismo de alguien o de algo, de un movimiento, cuando lo vives, cuando estás adentro, cuando te das cuenta de cómo funciona. Creo que la mayoría de los compañeros padecemos simplemente el delirio de persecución a veces, ¿no? Cuando ya tienes algunos malas experiencias o malos momentos que has vivido, pues es algo que ya no te deja como que muy tranquilo, ¿no? Siempre estás poniendo atención a todo, estás muy a la defensiva, o sea, ya vas con la idea de que algo tiene que estar mal o que algo puede salir mal, y eso pues mentalmente, emocionalmente, sí te va minando, ¿no? También. Gracias por tu información, Rodolfo. Esto ha sido todo por parte de 52 News. Les agradecemos el habernos sintonizado. Yo soy Irán Vázquez. Y yo, Daniel Luna.